buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados conversando con Luis Hermes. Muchísimas gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente. Un saludo muy cordial a las personas que nos ven en España, entre otras a Carolina, y en Tumaco también a mi amigo el exconcejal conocido como Capullo, a él, a todas las personas que ven este programa, al director de La Voz del Pueblo, al doctor Jaramillo, que también lo ve. Un saludo muy cordial a ellos allá en esta importante ciudad, Perla del Pacífico, en Tumaco. Para empezar, el tema que hoy nos reúne, sin duda alguna, tiene dos partes muy claras, o tres, digamos. La primera, el plebiscito, que nos llevó a las urnas para poder definir y decidir entre el sí de los acuerdos con la de los diálogos que se adelantaron en La Habana, para poderlos refrendar a través de este mecanismo de participación, y los del no, que en concordancia con las normas constitucionales no entraron a votar por no estar de acuerdo con lo que se había acordado en La Habana, valga la redundancia. Primera parte. La segunda parte es la razón de ser de cómo un pueblo, ante los resultados, decide unirse para luchar por una sola causa, la búsqueda de la paz de todos los colombianos. Y por último, el Premio Nobel de Paz a nuestro presidente Juan Manuel Santos. Empecemos por la primera parte. Los colombianos, después de que se aprobaron los diálogos en La Habana, y para decirlo de alguna manera que ya todo estaba acordado, decidimos ir a lo que la Corte Constitucional había aprobado por solicitud del señor presidente, que se había presentado como una propuesta de ley al Congreso de la República, quien lo aprobó y pasó a la Corte Constitucional para su revisión. La Corte Constitucional le da vía libre a este mecanismo de refrendación o, obviamente, mecanismo de participación ciudadana, que solo comprometía al presidente de la República en razón de que era una postura política que no comprometía ni a la rama legislativa ni a la rama judicial, en cuanto a que el presidente de la República lo que hacía era libre y soberanamente preguntarle al pueblo colombiano si estaba o no estaba de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, que él, como presidente de la República y en representación del pueblo colombiano, había firmado y acordado con la FARC, los cuales se firmaron específicamente para darle el reconocimiento internacional, con presencia de más de 15 presidentes y más de 15 jefes de Estado, presidentes de diferentes países, y más de 29 primeros jefes de las diferentes cancillerías de estos países, que en Cartagena pues fueron testigos de este acuerdo, todo el mundo vestido de blanco. Fue un acto maravilloso donde el mundo entero estaba seguro de que en la refrendación ganaría el sí. Y en esas condiciones, pues el día 2 de octubre, tal como el presidente lo había sugerido, fuimos a elecciones plebiscitarias para poder refrendar los acuerdos de La Habana, en razón de que, como se había dicho, nada estaba acordado hasta que todo esté acordado. Y para que todo esté acordado, quedaba faltando esto, la refrendación, donde si el pueblo votaba mayoritariamente sí, los actos seguían su curso y pasarían a través de un mecanismo
de reducir el trabajo del Congreso de la República, fast track se llama eso, donde se reducen los tiempos para que una ley o un acto legislativo se apruebe y pase directamente lo que tengan que ver específicamente en los actos legislativos a ser estudiados, como las normas, claro está, por la Corte Constitucional para poderlos elevar, como en efecto se quería, a darles el reconocimiento internacional y poderlos meter a la Corte Constitucional para que formaran parte del bloque de constitucionalidad. Nos fuimos a ese proceso electoral, muchos, y entre esos me incluyo, en la seguridad de que el sí ganaría. Creíamos que el pueblo colombiano mayoritariamente votaría sí. Y las encuestas, las casas encuestadoras también decían que era un 70-30, en la gran mayoría otras 60-40, pero vaya la sorpresa, y eso es lo importante de la voluntad del pueblo. Fuimos a este proceso electoral y miren las imágenes ustedes. Pues, ¿cómo les parece? Ganó por un margen muy cerrado, 0.21%. Esto no se había visto nunca. Qué bueno. Esa es la democracia. Con el 50.21, oiga lo que repito, con la mitad, 50.21 contra 49.78, ganó el no, que el pueblo colombiano le decía no a lo acordado entre el gobierno presidido por su presidente Juan Manuel Santos y lo acordado con el grupo alzado en armas FARC, representado por su jefe Timoleón Timochenko, denominado así, porque consideraban que este proceso no reunía, según los del no, todos los requisitos de justicia, de pagar cárcel, pues, en los ramos de justicia, de verdad, y de poder entregar recursos para poder compensar a las víctimas. Con estas condiciones y por un estrecho margen, ganó entonces el no, e inmediatamente el señor expresidente Álvaro Uribe, pues sin duda alguna, jefe de los del no, se apunta a un triunfo importante al expresar, como en efecto le correspondía, porque en un país demócrata así se gane por un solo voto, el que gana las elecciones, pues las gana, de eso se trata. Y los que perdimos por ese estrecho margen, 50 y pico de mil de votos, en un país donde estaban aptos para votar 34.985.000 habitantes, repito, 34.985.000 habitantes aproximadamente para votar, solo votaron un poquito más allá de 12 millones, es decir, escasamente el 62 y algo, casi el 63%, quedando un 67% de personas que no votaron. Es muy triste que uno de los actos más importantes de la historia republicana de Colombia, desde el grito de independencia hasta este momento, los colombianos no tenían conciencia, ni han tenido, ni tienen conciencia para salir a votar. Como aquí lo dijimos en reiteradas ocasiones, vote por el sí o vote por el no, pero salga a votar, exprese la voluntad libre y soberanamente, entendiendo que el voto es el fusil de la democracia con el que usted apunta para poder justamente reclamar sus derechos que como colombiano le asisten en la participación ciudadana de decidir sobre cuál es la dirección, el rumbo que debe tomar nuestro país. Podríamos concluir, y lo que se deduce aquí, es que una minoría, pero una minoría muy pequeña, menos
de la mitad, menos de la tercera parte, una cuarta parte de esa minoría decide por todas las tres cuartas partes restantes. Es una tristeza de que el pueblo colombiano no tenga conciencia sobre esta intención de participación de lo que es la democracia. Si algo nos caracteriza a los colombianos es justamente de esta vida republicana que tenemos, diferente a la que viven muchísimos países que no voy a nombrar aquí. De lo que se trata es de que los colombianos salgamos a votar. ¿Cómo puede ser posible que un país que tiene 35 millones de colombianos con capacidad de salir a votar, solo 12 millones decidan por 35 millones? Eso es peligroso, muy peligroso. Y desde aquí invito a los colombianos que para las próximas elecciones, y si hay otro próximo plebiscito, en razón de lo que a continuación voy a decir, no podemos quedarnos en casa, llueva, truene o relampaguee. Y por otro lado también tengo que criticar al sistema electoral que tenemos, un sistema electoral arcaico. ¿Cómo puede ser posible que en este momento en que estamos en plena siglo de avance tecnológico, en que uno puede votar con la huella, todavía tengamos que salir a votar con una papeleta y no tengamos otro mecanismo más expedito que uno pueda votar desde su casa? De tal manera que la gente no tenga que salir, porque el día que llueve, la gente no sale a votar. Entonces muchos estaban diciendo que en la costa atlántica, y puede ser verdad, pues en razón del Matthews, de este huracán que le ha hecho tanto daño a Haití, entre otros países, y desde aquí vaya mis condolencias a las más de 900 familiares de las víctimas, 900 personas que han perdido la vida en Haití hasta ahora, no se sabe todavía cuántas son. Pues muchos no salieron a votar porque las casas les quedaron destruidas y porque el aguacero no les permitió. Pero en sentido general, en Colombia cuando llueve no salimos a votar. Y la juventud, que uno pensaría que es la que más debe participar, pues no participa. Pero qué bueno que una vez que el sí perdió, y para nosotros los que votamos por el sí, y para el mundo entero fue un asombro, inmediatamente vinieron las reacciones. Los del no, que pensaríamos algunos, actuarían con sobradas razones, poseídos de que habían ganado, pues no lo hicieron. Por el contrario, llamaron a la reconciliación del país, porque además nadie ganó. ¿Cómo puede ganar si ellos sacaron 50 y los otros sacaron 50? Lo que quedó fue un país totalmente destruido, un país polarizado, en que por razones obvias, si hubiera ganado el sí, con ese estrecho margen, inclusive con un margen más amplio, 52%, para ponerlo de esta manera, 52% por el sí y 48% por el no, o todavía más estrecho, 55% por el sí y 45% por el no, no había ganado el sí. No había ganado el sí porque ese es un empate técnico y mal podría. Entonces el señor presidente de la República, por el hecho de haber ganado por ese margen tan estrecho, suscribir unos acuerdos con los miembros de la FARC sin considerar que el país iba a quedar totalmente polarizado. Por eso inclusive doy gracias a Dios que ganó el no, si el sí iba a ganar por un margen tan estrecho. Si el sí iba a ganar por un margen tan estrecho, era mejor que ganar el no, como en efecto ocurrió, para que esta situación de poder encontrar caminos que nos conduzcan a resolver el problema de una paz estable y duradera, pudiera pensarse de manera diferente. Álvaro Uribe Vélez, terminado el comicio y después aproximadamente de las 9 de la noche, cuando, y hay que reconocerlo, sobre las 5 y algo de la tarde, ya la Registraduría Nacional del Estado Civil, el nuevo registrador, tenía la información con un 98% sobre cómo estaba el proceso electoral. Importantísimo esto. Entonces, sobre las 8:45, 9 de la noche,
el señor expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez salió a dar sus declaraciones. Si pudiéramos escuchar lo que el doctor Álvaro Uribe Vélez expresó cuando inmediatamente tuvo conocimiento y le reportaron que él no había ganado las elecciones, repito, con un margen muy estrecho del 0.21%. Estas fueron las palabras del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, donde él reconoce eso. El sentimiento de los colombianos que votaron por el sí, de quienes se abstuvieron, y los sentimientos y razones de quienes votamos por el no, tienen un elemento común. Todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Pedimos que no haya violencia, que se le dé protección a la FARC y que cesen todos los delitos, incluidos el narcotráfico y la extorsión. Señores de la FARC, contribuirá mucho a la unidad de los colombianos que ustedes, debidamente protegidos, permitan el disfrute de la tranquilidad. Queremos aportar a un gran pacto nacional. Nos parece fundamental que en nombre de la paz no se creen riesgos a los valores que la hacen posible: la libertad, la justicia institucional, el pluralismo, la confianza en el emprendimiento privado, acompañado de una educación universal de calidad como cabeza de la política social. Insistimos en correctivos para que haya respeto a la Constitución, no sustitución; justicia, no derogación de las instituciones; pluralismo político sin que pueda percibirse como premio al delito; política social sin poner en riesgo la empresa honorable. La economía del país está en dificultades que podrían agravarse con los acuerdos y llegar al punto de que por frenar la confianza de inversión no hubiera los recursos para cumplir lo pactado con la FARC. El riesgo de perder el grado de inversión no se evita con más impuestos en este difícil momento que empeoren la expansión empresarial y la diezmada capacidad adquisitiva de los sectores medios y vulnerables de nuestra sociedad. Pedimos encarecidamente al gobierno y al Congreso decisiones de severa austeridad y promoción efectiva de la confianza privada para garantizar el compromiso con la inversión social. Con afecto y solidaridad con nuestros soldados y policías, integrantes de las Fuerzas Armadas de la democracia, pedimos al presidente Santos y al Congreso que se permita un alivio judicial que no constituya impunidad. Reiteramos nuestro respeto a la libertad, a la intimidad de cada ciudadano, y reiteramos la necesidad de estimular los valores de la familia sin ponerla en riesgo. Los valores de familia, defendidos por nuestros líderes religiosos y pastores morales. Pedimos una reflexión a la comunidad internacional. Queremos contribuir a un acuerdo nacional, que nos escuchen las razones. Sabemos que nuestros compatriotas del sí, al recibir el mensaje de nuestra buena voluntad, nos escucharán y los escucharemos. Pedimos lo mismo al gobierno, a sus negociadores y a la comunidad internacional. Colombianos, corrijamos. La democracia de nuestra patria ha sido superior a toda la presión oficial para imponer el sí. Colombianos, muchas gracias a todos, a mis compañeros del Centro Democrático, a quienes nos representaron: Óscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes Trujillo, Fernando Londoño Hoyos, Linio Apuleyo Mendoza, Francisco Santos, Juan Gómez Martínez e Iván Duque Márquez. Ha sido un honor adelantar esta tarea con el expresidente Andrés Pastrana, el exprocurador Alejandro Ordóñez. Ha sido muy interesante alimentarnos con los argumentos de Jaime Castro, Rafael Nieto, hijo y papá, José Gregorio Hernández, Hugo Palacios, Hernando Yepes, Juan Lozano, Marta Lucía Ramírez y de tantos valiosos compatriotas. Gracias a todos los luchadores que en las calles y campos agitaron alegremente el no. Debates constructivos son los del sí,
nos aumentaron el afecto por los compatriotas y la patria entera. Jóvenes colombianos, comprendemos su ilusión de paz. Que hoy sea motivo de reflexión para construirla en la solidez de la libertad, que es lo único que hace posible el avance de la ciencia, también de grados superiores de verdad, a partir del aporte de cada uno. En esta campaña nos hemos encomendado a Dios pidiendo luz para los argumentos. Le imploramos que no nos deje equivocar en el periodo que nos espera. Muchas gracias. Estas fueron las palabras pronunciadas por el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, pero antes de que el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez pronunciara su discurso, considerándose triunfador, pero invitando desde luego a la reconciliación entre todos, entre los del sí y los del no, el señor presidente de la República, en lugar de encerrarse, quedarse tranquilo y como luego como un buen perdedor, fue el primero en salir a reconocer sobre las 6 de la tarde, en reconocer que los del sí habíamos perdido en las elecciones y que aunque esto haya sido un margen muy estrecho que ponía en una polarización al país, había que reconocer que había que introducirle a este acuerdo que se estaba adelantando unos ajustes y invitó inmediatamente a que los del no se reunieran con los del sí para saber cuáles eran los puntos de encuentro que podían permitir una Colombia pues más unida en la búsqueda de lo que todos queremos, una paz estable y duradera. Estas fueron las palabras pronunciadas por el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. A continuación, la intervención del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca, y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz
esa paz que todos queremos sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Buenas noches. Bueno, y en esta locución que ustedes escucharon del señor presidente de la República, pues justamente trata de abordar sin recato, reconocer la importancia de luchar por la paz. Y esta lucha por la paz lleva al presidente a reunirse. Posteriormente, como él lo dice, mandar a la comisión encabezada por el señor ex vicepresidente de la Calle, Humberto de la Calle, que vaya a hablar con los miembros de la FARC en La Habana, porque obviamente esto estaba todo acordado y estaba firmado, pero había quedado claro que para que pudieran tener validez lo que se hiciera, tenía que estar refrendado y el pueblo tenía que votar por el sí. Si el pueblo no votaba por el sí, estos mecanismos que tendrían que abrir la compuerta para seguir avanzando no podrían tener validez. El presidente de la República manda a su comisión nuevamente a La Habana, Cuba. Todo el mundo queda sorprendido en los gobiernos de los diferentes países del mundo y obviamente las misiones, la misión de la ONU, los cuerpos de paz que están metidos en toda esta situación de la entrega de las armas, que estaba ya con unas fechas muy claras hasta llegar a los 180 días para la entrega total de las armas, la estructuración a través del cual se debían fundir para hacer 3 monumentos, uno en la ONU, en Nueva York, otro en Cartagena, en Colombia, o en Bogotá, y otro en La Habana. Todo esto queda en el aire, y además todo lo que había que hacer en el Congreso de la República para poderle dar la validez a esos acuerdos. O sea, todo después de la refrendación venía todo lo que tenía que hacerse en el Congreso para que siguiera su curso y no tuviesen dificultad en lo que podía presentarse posteriormente con la Corte Penal Internacional sobre delitos de lesa humanidad y la forma como ellos pagarían la cárcel, la justicia especial que se tendría que aplicar y se tiene que aplicar en estos casos. Esto es una cosa reconocida internacionalmente. El presidente lo cita a Palacio, a los del no. Se constituye una comisión integrada por 3 de los del sí, por 3 de los del no y otros de otros sectores que integraban el no también con otras personas que integraban el sí. Entre otros, pues, por parte del no estaría, como en efecto estaba, aparte del señor expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, estaría el doctor Zuluaga, que fue candidato a la presidencia y que perdió con el presidente Santos. Estaría Carlos Holmes Trujillo, candidato a la vicepresidencia pasada y hoy candidato a la presidencia por el Centro Democrático, y además Iván Duque, que siendo senador también es precandidato a la presidencia, y además el señor ex procurador general de la Nación, y la doctora Marta, que fue también candidata del Partido Conservador, y otros ilustres miembros del no invitados allí, y además por el partido, pues, por los del partido del sí, llamémoslo partido, estaba integrado, pues, por las personas que el señor presidente de la República seleccionó para este caso. A la salida de Palacio hay unas declaraciones del expresidente Uribe, que recoge gran parte de lo que allí se trató. Y si uno mira en los acuerdos, lo que diferencia el sí del no son puntos que, si bien es cierto hay que reconocerlos, ya el presidente Uribe, que más adelante en una intervención desafortunada de su gerente de campaña, Juan Carlos Vélez Uribe, primo de él, porque Juan Carlos Vélez Uribe,
y el presidente es Uribe Vélez. Sale a decir, como en efecto lo vamos a ver, todo lo que hicieron los del no para meterle miedo a los del sí y cómo influyeron en la clase baja, cómo influyeron en la clase media y toda la estrategia que utilizaron para poder meterle mucho miedo a los colombianos para que no salieran a votar. Esto ha sido muy criticado por la actitud que se asumió frente a la forma, yo diría un poco desleal. Unas elecciones no se pueden ganar en estas condiciones, máxime que cuando lo que está en juego es una cosa muy grande, muy grande, muy grande, esto de la seguridad del país. Yo creo que vamos a escuchar esto, no lo estoy diciendo yo, quiero que ustedes lo miren y saquen sus propias conclusiones de qué fue lo que pasó. Esta fue la citación a Palacio, como ya la vieron ustedes, vamos a verla, y luego la intervención del señor expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Miremos. Que nos concedió hoy. Manifestamos ajustes y proposiciones iniciales que deberán introducirse a los textos de La Habana para buscar un nuevo acuerdo de paz que vincule a la totalidad de los colombianos. El presidente de la República expresó voluntad para lograrlo. El proceso iniciado a partir del domingo debe adelantarse con ausencia de violencia. A las dificultades que se derivan de 200.000 hectáreas de coca, del ELN, los disidentes de FARC, las bandas criminales, el microtráfico, la extorsión, no se debe agregar un nuevo motivo de violencia. Reiteramos la necesidad de que la FARC cese todos los delitos y que sus integrantes gocen de efectiva protección. Expresamos al gobierno soluciones jurídicas y económicas vinculadas a la eliminación del narcotráfico que sean inmediatas para los guerrilleros rasos, no incursos en delitos de lesa humanidad. Pedimos a las Naciones Unidas que acompañe esta nueva etapa de la democracia colombiana, porque el resultado del domingo rechazó los acuerdos, pero reafirmó el deseo unánime de paz. Pedimos comprensión y apoyo de la comunidad internacional. Es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Manifestamos que debe haber claridad por parte del gobierno, que los acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional, ni a un acuerdo especial, menos después de haber sido rechazados por el pueblo. Insistimos en la necesidad de un alivio judicial sin impunidad por intermedio de nuestras instituciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hemos reiterado las preocupaciones por la impunidad total, la elegibilidad política de personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados, de quienes nada se sabe, por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares. Presentamos nuestras preocupaciones por los valores de familia. Se pidió al presidente de la República reconocer a todas las víctimas de FARC. Hemos repetido que instituciones como la justicia deben ser mejoradas, pero no sustituidas. Insistimos ante los colombianos que un acuerdo que ponga en riesgo la iniciativa privada cierra las posibilidades de superación de la pobreza y de construcción de equidad. Haremos de nuestra parte todo. Esta fue la intervención o parte de la intervención del señor expresidente, Álvaro Uribe Vélez, al salir de la reunión de Palacio, donde pues clama porque justamente hagamos una paz consensuada. Se reconoce que no se pueden implementar porque faltaban dos pasos, la refrendación y luego de la refrendación la implementación. No se podían implementar ni se pueden implementar porque no se refrendó de acuerdo al compromiso que el presidente había firmado para que todo estuviera totalmente acordado. Dentro de este contexto, ahora el balón queda en una comisión que debe trabajar estos acuerdos para poderle presentar a la FARC, a la comisión de la FARC en La Habana. Mientras, los organismos internacionales, por un tiempo,
van a estar en stand-by ahí esperando qué puede pasar. Porque esto no puede ser una forma que se quede en forma indeterminada. Por eso el señor presidente habló de un término de 30 días hasta el 31 de octubre. Y entonces inmediatamente Timochenko ha dicho, bueno, de aquí al 31 de octubre todo el mundo que se quede tranquilo también en la selva, esperando a ver qué va a pasar para que se replieguen sus fuerzas, y Dios no quiera, eso no lo queremos. Tanto es así que tanto los del no como los del sí se han agolpado totalmente en la plaza de Nariño, en la plaza de Bolívar, se han agolpado con carpas y con todos, todo el mundo, queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz. Pero eso no solamente se ha hecho allí, sino en muchas ciudades del país, inclusive del mundo entero, que vienen clamando porque de alguna manera no se levanten hasta no alcanzar la paz. En Guatemala se hizo algo parecido. La gente no salió a votar y los que salieron a votar por un 55% contra un margen más estrecho, ganó el no. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que volver a conversar. Hoy hay muchos miembros de la guerrilla que forman parte del desarrollo nacional del mismo gobierno de Guatemala para poder convivir. En Colombia tenemos que llegar a esta sana convivencia, pero hay una cosa muy importante. Quienes más votaron por el sí fueron aquellas zonas del país donde más han sufrido la guerra. En Tumaco, en Buenaventura, en el Chocó, en el norte antioqueño, en la parte de la parte que está en los límites con Chocó, en el Urabá antioqueño, en el Cauca. Estas zonas que han sufrido la guerra, fueron las que más votaron. En Buenaventura, porque la han vivido, porque la han sentido, porque tienen familiares, porque no quieren que esto siga. Pero más, con todo respeto, quienes más votaron por el no son aquellas personas que vemos la guerra por televisión, que vemos el sufrimiento de la gente del pueblo, repito, sin herir absolutamente a nadie. Por el contrario, este no es momento de recriminaciones, sino de unidad. Pero una reflexión en este sentido. Y cuando el expresidente Uribe hizo su discurso, agradeciéndole, yo no sé qué habrá pasado, y vuelvo a repetir, no sé qué habrá pasado en los del no, para que el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña, saliera posteriormente a hacer unas declaraciones que no se conduelen con la situación electoral de lo que ocurrió el 2 de octubre y que es bueno registrarla para que quienes votaron por el no se den cuenta de lo que dijo nada más ni nada menos que el gerente de la campaña de Centro Democrático para el Plebiscito. Esto fue lo que él dijo. De la campaña del no, Juan Carlos Vélez, sobre sus financiadores y la estrategia para cautivar votantes, generó el rechazo del propio expresidente Álvaro Uribe. En entrevista con el diario La República, el gerente de la campaña del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, aseguró que lideraron la estrategia política más barata y efectiva de la historia. Unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era de dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. También contó que la campaña fue hecha con las uñas y recaudaron 1.300 millones de 30 empresas y 30 personas naturales. Organización Ardila Lule, Grupo Bolívar, Grupo Uribe, Codiscos y Corbeta. Enseguida Uribe trinó y luego le pidió una explicación. Hacen daño a los compañeros que no cuidan las comunicaciones. Es un error grave y él tenía una gerencia administrativa en el Centro Democrático. El senador Vélez, que se salga del problema. A su vez, el Centro Democrático envió un comunicado. Nuestra campaña no apeló a la mentira ni a la tergiversación de mensajes. Otros partidos se declararon indignados por estas declaraciones. No se puede salir con un simple recaño. Las autoridades judiciales y las autoridades electorales tienen que investigar y sancionar a los responsables y determinar si esto puede afectar la
legalidad del plebiscito. Es inaceptable que el uribismo haya deliberadamente hecho una campaña para engañar a los colombianos. Es inaceptable que empresarios que se dicen decentes financien con sus recursos una campaña llena de mentiras y de mezquindad. En lo que dice Juan Carlos Vélez, yo veo una ingenuidad infantil, una ternura, pero ante todo una sinceridad que nos deja perplejos a todos. El gerente de una campaña que reconoce el uso de triquiñuelas para convencer a los electores y emberracarlos, como dijo él, me parece que es una confesión de parte de una campaña muy desleal. La organización Ardila Lule aclaró a través de una carta que su único rol fue de dar plazos para pagos de cuñas, y el Grupo Bolívar dijo que financiaron ambas campañas. Sandra, le cuento que tenemos noticia de última hora. A ver. Y es que Juan Carlos Vélez ha renunciado al partido del Centro Democrático. Renunció a su posición, acaba de sacar un comunicado en el que reconoce... Bueno, miren ustedes pues, allí les dejo para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. No es momento de recriminación, pero pienso que a esas artimañas no se debe recurrir para un momento histórico tan importante de la nación. No se ve bien. Y el presidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, no puede salir con un regañito a un primo de él, porque ha dicho la verdad. Ingenuamente, como quiera, es la palabra de él, que fue el gerente de la campaña. Hoy me imagino que muchos y muchas personas que votaron por el no están arrepentidas. No porque no tengan conciencia de esto, pero ¿cómo puede en un momento tan serio de la historia del país recurrirse a triquiñuelas, como lo dicen allí, para poder alcanzar un éxito? Para posteriormente, primero, por ejemplo, el mismo Juan Carlos Vélez dice que se recurre para los estratos 1 y 2, diciéndoles que a esta gente le van a pagar, y recurre a una intervención que hace una de las personas, me imagino que previamente amaestrado, donde él dice que cómo es posible que a los guerrilleros les van a pagar una plata y les van a dar hasta 2 millones de pesos, y al pueblo que está pasando trabajo y hambre, que no tiene trabajo, no le están dando nada. Entonces, que ¿cómo puede ser justo eso? Y eso lo convierten en una cosa viral. Porque claro, si yo no estoy ganando nada en un país donde hay más o menos unos 20 millones de colombianos que viven en la pobreza, y utilizamos una triquiñuela para engañar a la comunidad en una cosa tan seria como era esto, cuando se sabe de que esto del desempleo no es de ahora, inclusive es en este gobierno donde el desempleo ha bajado muchísimo más en los últimos tiempos, y eso hay que reconocerlo. Se recurre a estas inquietudes de, valga la grosería, discúlpeme, emberracar al pueblo, porque esa era la intención y así lo dicen, para que el pueblo vote berraco en contra de lo que se estaba refrendando. Pues obviamente esto caló demasiado en la gente del común y obviamente le hizo mucho daño al país. Todo lo que se hace mal, más temprano que tarde, se descubre. Pero como son las cosas de la vida, y pienso que a esto no le podemos hacer caso, es un problema que deben arreglar, porque los del no eran solamente los del Centro Democrático, también estaban allí los amigos de la doctora ex candidata a la presidencia del Partido Conservador, la doctora del Partido Conservador, no me recuerdo ahorita, también estaba también el señor procurador, había una gran cantidad de personas, estaba Jaime Castro, bueno, había una cantidad de personas o de grupos políticos, grupos diferentes, que no estaban en favor del sí, y eso está bien. Hoy se tiene que pensar que hay que volver a barajar, y le rogamos, le pedimos, le solicitamos encarecidamente, como lo hace el mundo en forma muy clara, y a la expectativa está de que no se deben levantar de la mesa. Además, ellos también, los de la FARC,
han demostrado buena voluntad al decir que a pesar de todo, ellos siguen esperanzados en que esta guerra tiene que terminar. Y todos esperamos que así suceda, que así sea, que podamos por fin vivir en paz y que lleguemos a un acuerdo final, que nuestros hijos puedan tener un nuevo amanecer, es decir, que puedan ver una Colombia diferente a la que nos ha tocado vivir a nosotros. Pero como cosa de bien y como una creencia de lo que se viene dando en el país, antenoche, amanecimos todos el sábado, ¡parán! A las 4 de la mañana le comunican al señor presidente de la República desde Oslo, en Noruega, de que se ha hecho merecedor al Premio Nobel de Paz. Premio Nobel de Paz, por todo el trabajo que ha venido adelantando durante muchos años para lograr una Colombia en paz, una Colombia diferente. Y a pesar de que hayan más de 390 postulados de diferentes regiones del mundo, fue nuestro presidente, y es nuestro presidente, quien hoy ha recibido el anuncio, ayer recibió el anuncio, de que fue galardonado con el Premio Nobel de Paz, que en dinero no es gran cosa para ellos, entrega más o menos unas 900 y algo en 1.000 de pesetas, que equivalen aproximadamente a 1.000 millones de dólares, a $1 millón de dólares creo, que más o menos viene siendo 3.000 millones de pesos colombianos, que soy partidario que el señor presidente lo ceda a las víctimas del conflicto, que ceda esa plata a las víctimas del conflicto, esos 3.000 millones de pesos, lo ceda a las víctimas del conflicto armado, porque como él mismo lo reconoce, y también el premio, quien entregue el premio Nobel reconoce que es por su liderazgo frente a este problema, aunque se han alzado voces que un proceso incompleto como el que vivimos en Colombia, en razón de que no se refrendaron los acuerdos, no se debiera, y claro, por no refrendarse no se pueden implementar, no se debiera generar, no se debiera dar el premio Nobel. Pienso que es un premio merecido para decirnos a nosotros, a través del premio Nobel, de esa comunidad internacional también, de que Colombia debe seguir negociando y que hay una esperanza en que esto se resuelva positivamente para los colombianos después de 52 años de guerra interna, así no lo quieran reconocer otros. Es una guerra interna que vivimos entre un grupo alzado en armas llamado FARC y el resto de los colombianos. Este premio también puede servir, y vaya desde aquí también, para que los señores del ELN, que tengo entendido, y ahí claro, hay ya luces, y se están haciendo unas negociaciones, ya vienen entregando a algunos secuestrados que se les ha pedido, y se les ha pedido que entreguen a todos los secuestrados, podamos encontrar el camino, la vía que nos dé la luz también para terminar el conflicto con el ELN. Estas fueron las palabras que expresó desde Oslo la presidenta del Premio Nobel, y también escuchemos las palabras del señor presidente Juan Manuel Santos, hoy del Premio Nobel Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Estas son las palabras. To award the Nobel Peace Prize for 2016 de 2016 to Colombian President al presidente de Colombia, Santos, Juan Manuel Santos, for his resolute efforts por su to bring esfuerzo the more than 50 para year-long civil acabar war con to la an guerra end. civil durante A war 50 that años en su país, has cost una the guerra life
que ha costado las vidas de al menos 220.000 colombianos y ha desplazado a más de 6 millones de personas. El premio se tiene que ver también como un homenaje al pueblo colombiano, quien, a pesar de todos los abusos sufridos, no han perdido la esperanza de conseguir una paz justa, y también a todas las partes que han contribuido en este proceso de paz. Este homenaje también va a los representantes de las numerosas víctimas de esta guerra civil. El presidente Santos inició las negociaciones que han culminado en un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC. Esta mañana, muy temprano, me despertó mi hijo Martín para contarme la decisión del Comité Noruego de otorgarme el Premio Nobel de Paz. Agradezco infinitamente y de todo corazón esta honrosa distinción. La recibo no a nombre mío, sino a nombre de todos los colombianos, en especial a las millones de víctimas que ha dejado este conflicto que hemos sufrido a lo largo de más de 50 años. Colombianos, este premio es de ustedes. Es por las víctimas y para que no haya una sola víctima más, un solo muerto más, que debemos reconciliarnos y unirnos para culminar este proceso y comenzar a construir una paz estable y duradera. Este honroso premio es también un tributo a todas aquellas personas que han contribuido a que estemos a punto de lograr esa paz tan anhelada, a los negociadores de ambas partes y a tantas otras personas e instituciones que nos han apoyado en este proceso. Recibo este reconocimiento con gran humildad y como un mandato para seguir trabajando sin descanso por la paz de los colombianos. A esta causa dedicaré todos mis esfuerzos por el resto de mis días. Gracias a Dios, la paz está cerca. La paz es posible y es la hora de la paz. Juntos como nación, lograremos construirla. Los invito a todos a que unamos nuestras fuerzas, nuestras mentes, nuestros corazones en este gran propósito nacional para que así todos ganemos el más importante premio, la paz de Colombia. Muchísimas gracias. Qué lindo. Estas fueron pues las expresiones del señor presidente de la República. Nos llena de esperanza a todos los colombianos. Y estamos seguros que unidos todos, como un solo hombre, como un solo mazo, todos como colombianos y colombianas, vamos a alcanzar esta paz tan anhelada, tan deseada, porque Colombia tiene que vivir en paz después de más de 52 años de guerra. Hemos llegado al final de este programa. Y amigo y amiga, si usted no sabe dónde está su hijo, su hija, empieza a preocuparse. Porque por no saber dónde está su hijo o su hija, se está perdiendo esta sociedad. Señor padre de familia, señora madre de familia, a esta hora usted sabe dónde está su hijo, su hija, sus hijos, empiece a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado.